Bienvenidos a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado carcinoma vasocelular. ¿Qué son los carcinomas vasocelular? Bueno, el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente en Chile, originado en las células basales de la epidermis. Aunque crece lentamente y rara vez hace metástasis, puede causar daño local importante si no se trata, según el MinSal. El cáncer de piel no melanoma, que incluye este tipo, tiene una incidencia anual del 21,8% o por cada 100 hombres y 19,1 por 100 mujeres, por 100.000 mujeres, perdón, con una proyección de aumento del 93,5% entre 2020 y 2024. A continuación, nuestra invitada, la doctora María Julia Puca Coronado de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Pero antes, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribir por medio de nuestras plataformas digitales en www.clinicamerced.cl o al WhatsApp más 569 5811 6731 de Clínica Merced. Ahora sí, doctora María Puca, le damos la bienvenida acá a Clínica Merced, Tu Salud en Casa. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctora. Agradecido de que usted esté acá con nosotros para tener esta importante conversación sobre el carcinoma vasocelular. Un gusto estar con ustedes. Bueno, doctora, y para comenzar esto, preguntarle qué es el carcinoma vasocelular y por qué es tan frecuente en Chile, según lo que dábamos también a entender en la introducción de este programa. Así es, lo dijeron muy bien. Bueno, el carcinoma vasocelular, o también llamado CVC por sus iniciales, es el carcinoma más frecuente de la piel, pero además es el más frecuente en el ser humano. Como vos algo adelantaste, se diagnostican aproximadamente 3 millones de casos por año en el mundo. O sea, es muy frecuente. Y en cuanto a lo que es la frecuencia en Chile, sí, es muy frecuente. ¿Por qué? Hay que entender algo muy importante. El CVC responde sobre todo a factores ultravioletas, a radiación ultravioleta. Entonces, teniendo en cuenta esto, Chile es un país ampliamente costero, de norte a sur, al oeste y al este encontramos la cordillera de los Andes, por ende recibe mucha irradiación solar. Sumado a esto, los factores genéticos de cada uno, las pieles blancas y el poco uso de factor solar hacen que sea bastante frecuente en este país. Doctora María, ¿cómo puede una persona identificar una lesión sospechosa en su piel? Bien. Ante la aparición de una lesión que no cura, un bulto, una protuberancia o como ustedes vulgarmente lo llaman cotote, de color rosa, pálido, o una lesión que sangra espontáneamente, forma una costra, cae la costra y nuevamente sangra, costra, sangra. O sea, una lesión que no cura sola, mucho cuidado. Podemos estar en presencia de un CVC, carcinoma vasocelular. Doctora, ¿y qué zonas del cuerpo son más propensas a desarrollar este tipo de cáncer? Bueno, si uno piensa lo que acabamos de decir, este tipo de tumor es una lesión, responde mucho a los factores a la radiación ultravioleta. Entonces, las partes del cuerpo que están más involucradas, más propensas a desarrollar, van a ser las zonas que nosotros llamamos fotoexpuestas, o sea, las que están con mayor exposición hacia las radiaciones ultravioletas, o sea, al sol. ¿Cuáles son? En primera instancia, cabeza y cuello. Luego en frecuencia le siguen los miembros superiores y mucho menos frecuentes las zonas de tronco y sobre todo miembros inferiores. Doctora, ¿y a partir de qué edad es recomendable hacerse chequeos dermatológicos preventivos con respecto a esto? Bueno, volviendo un poquito a lo de antes, este tipo de cáncer es un tumor que responde a factores ultravioletas, a radiaciones ultravioletas. Entonces vamos a tener mucho más precaución en aquellas personas añosas, más de 50 o 60 años, con la aparición de estas lesiones que les acabo de decir. Ojo, vamos.
Y también los jóvenes, cuidado, mucho cuidado, porque hoy por hoy están muy de moda lo que son las camas solares. Entonces, ante una piel clara de un joven que tuvo mucha exposición porque les gusta tomar sol o a camas solares y la aparición de estas lesiones sospechosas, ojo, vamos a hacer una interconsulta. Doctora María, con respecto también a lo que hemos ido introduciendo, ¿cierto? A lo que nos ha comentado, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar carcinoma vasocelular? Bueno, Diego, ya lo estuvimos hablando. Lo principal es la radiación ultravioleta. Entonces, si la persona tuvo una exposición amplia a lo largo de su vida, eso es un factor número uno para este tipo de cáncer. Además, factores genéticos. Acordémonos algo muy importante, Diego. No se enferma quien quiere, sino quien puede. Entonces, también los factores genéticos tienen mucho que ver. Las pieles claras, aquellos que son pelirrojos o que tienen pelos claros, ojos claros, tienen Ya. más predisposición a padecerlo. Las personas añosas también, y también aquellos inmunodeprimidos, aquellas personas que, bueno, están cursando una enfermedad en la cual, por ejemplo, los inmunodeprimen, como por ejemplo los autoinmunes, el HIV. Entonces, todas esas personas, cuidado, todos estos son factores de riesgo para padecerlo. Doctora, ¿qué tan importante es acudir a un dermatólogo apenas se nota una mancha o una lesión extraña en nuestro cuerpo? Es muy importante, Diego. ¿Por qué? Porque de esta manera el diagnóstico precoz es súper importante. Se diagnostica en etapas tempranas, se diagnostica, se lo trata inmediatamente y así evitamos futuras complicaciones. Y obviamente tenemos mucho más éxito en el tratamiento. Doctora, ¿y cómo es una primera evaluación en Clínica Merced cuando se sospecha del carcinoma vasocelular? Bueno, primero en principal el interrogatorio. Vamos siempre apuntando la edad, cuánta exposición tuvo, los antecedentes en la familia, si papá, hermano, familiares tuvieron este tipo de cáncer u otros tipos de cáncer de piel. Además, si está tomando medicación que también los inmunodeprimen. Posteriormente pasamos un examen físico directo, en donde observamos toda la piel, desde la punta de la cabeza hasta el último dedo chiquito del pie. Luego seguimos con la parte microscópica, en donde todos los dermatólogos contamos con un dermatoscopio, en donde vemos las partes más profundas de la piel, y ahí ya nos damos una idea de que si podemos estar ante la presencia de un CBC o no. Ok, doctora, ¿el carcinoma vasocelular puede confundirse con otras lesiones benignas? Claro que sí, claro que sí. Se pueden confundir con lesiones benignas, como por ejemplo cualquier otro tipo de lunar. Otras lesiones benignas, como por ejemplo queratosis seborreica, que son más frecuentes que son lesiones ásperas, negruzcas, en personas añosas, o esos famosos que nosotros llamamos los agrocordones, que son lesiones benignas. Por eso es muy importante acudir al dermatólogo ante cualquier duda. También se puede confundir con otro tipo de lesiones malignas. Así que por eso, repito, es muy importante ir al dermatólogo ante cualquier duda. Sí, doctora, también ahí para dejar clara bien a la gente que nos ve, ¿cierto?, hasta ahora, las señales que deben motivar inmediatamente a una consulta. Claro, sí. Bueno, las señales es esta justamente, la aparición de una lesión que no cura. Básicamente es eso, una lesión que pica, que está bien limitada, que no cura, que sangra, que se prolonga en el tiempo, que tiene una costra y nuevamente sangra. Ante eso, por favor, saquen un turno con su dermatólogo en la clínica, que ahí lo vamos a ver, lo vamos a revisar y oportunamente vamos a proseguir con todos los tratamientos. Pero esa es la lesión típica, una lesión que no cura y que se prolonga en el tiempo.
Bueno, antes de continuar con la doctora María, ¿cierto? Vamos a indicarles que ustedes, si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 de Clínica Merced. Pacientes de todo Chile envían sus preguntas. Usted no sea ahí, no se quede y vaya también mandando las preguntas a Clínica Merced. Para continuar con esta conversación muy importante. Vamos a hablar sobre los exámenes y diagnósticos. ¿Qué tipo de examen realiza la dermatóloga para confirmar un carcinoma vasocelular? Bueno, para confirmar, la confirmación lo hace el anatomopatólogo. Nosotros acá en la clínica lo que hacemos es, ante la sospecha de un carcinoma vasocelular, lo extirpamos y lo enviamos a anatomía patológica. Es el anatomopatólogo que es el que le pone nombre y apellido a la lesión y el tipo de lesión. Eso se llama biopsia. Ok, ¿es necesario siempre una biopsia para confirmar el diagnóstico? Claro que sí, claro que sí. El estudio histológico, o sea, el estudio de las células, de los tipos de células, eso lo hace el anatomopatólogo. Nosotros, te repito, Diego, le sacamos la lesión, se lo enviamos en formol al anatomopatólogo y él es el que lo estudia con sus microscopios y estadifica esta lesión. Doctora, ¿y es posible en Clínica Merced realizar una consulta y el mismo día programar una biopsia? Claro que sí, claro que sí. Acá en la clínica disponemos de un pabellón específico para cirugías, en donde el mismo día en donde el paciente viene con esa sospecha de un carcinoma vasocelular, luego del examen físico, con el dermatoscopio que todas las dermatólogas tenemos sospecha, perfecto. Ese mismo día lo hacemos pasar a la sala de procedimientos, le hacemos la extracción y ese mismo día sale ese material hacia el anatomopatólogo. Sí, es posible. Doctora, ¿y qué diferencia tiene una dermatoscopía con un examen visual normal? Es muy importante la pregunta esa. ¿Por qué? Porque el examen visual normal, el examen físico normal, yo solamente voy a ver la capa superficial de la piel. Veo esto. Pero con el dermatoscopio que tenemos todas, y todos los dermatólogos, lo que vemos son las capas superficial y más profundas. Llegan a la epidermis y también las dermis. Entonces, esto es muy importante, porque con lo que vemos acá, con este dermatoscopio, ya nos hace pensar en un carcinoma vasocelular. ¿Existen pruebas complementarias cuando se sospecha de un carcinoma más profundo o extenso? Sí. Si bien este carcinoma vasocelular raramente da diseminación a distancia, lo que se llaman las metástasis, pero sí es un tumor que avanza en profundidad y en extensión, sobre todo en extensión, es muy destructivo. Entonces, para ver justamente su diseminación, existen otros estudios que nos hacen ver sin tener que infiltrar tanto, como por ejemplo la ecografía, la resonancia magnética, la tomografía y, bueno, en último caso, ya cirugías mucho más complejas. Sí. Es para ver su diseminación o la profundidad de este tumor. Excelente, doctora. ¿Qué tan importante también es el diagnóstico precoz para un buen pronóstico? Justamente ya lo dijimos, es muy importante el diagnóstico precoz porque podemos agarrarlo al tumor en sus etapas más tempranas. Entonces, con esto vamos a tener un éxito en el tratamiento y obviamente evitar complicaciones. Dijimos que este tumor, si bien es muy difícil que dé una metástasis, una diseminación a distancia, pero sí es un tumor muy destructivo localmente donde aparece. Por eso siempre es muy importante la visita al dermatólogo ante la mínima sospecha de un carcinoma vasocelular.
Excelente, doctora. Bueno, antes de continuar, también los invitamos a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. Envíen sus consultas, además, al WhatsApp más 569-5811-6731 de Clínica Merced. Ahí estarán atendiendo a sus preguntas u consultas. Bueno, para seguir en esta importante y provechosa conversación, doctora, vamos a hablar sobre los tratamientos y procedimientos que se llevan a cabo también ahí en Clínica Merced. ¿Y cuáles son los tratamientos disponibles para el carcinoma vasocelular en la clínica? Bueno, el mejor tratamiento es la exerción, o sea, sacar la lesión, o ¿Ya? sea, cirugía con un bisturí, donde se hace en la sala de procedimientos, que dijimos que ante la mínima sospecha, el mismo día el paciente se puede ir sin su posible CBC. Entonces, cirugía, en caso de que tenemos sospecha, el anatomopatólogo también, en el mismo momento en la clínica, lo va a analizar, eso no es instantáneo, eso sí, tiene sus tiempos para llegar al diagnóstico. También se puede hacer en casos de que este tumor sea muy pequeñito, muy superficial, sí, me la juego, le hago un tratamiento tópico, tanto con criocirugía, que es un nitrógeno líquido, que también disponemos acá en la clínica, pero son aquellos casos en donde el tumor es muy chiquitito, es muy superficial. Ok. Eso sí. También el paciente se puede ir con un tratamiento tópico, pero repito, lo mejor es la cirugía y eso lo hacemos acá en la clínica, el mismo día que el paciente viene a la primera consulta. Doctora María, cuando se indica cirugía, ¿y en qué casos se puede optar por técnicas menos invasivas? Bueno, Diego, más o menos lo acabamos de hablar. En el caso de aquel tumor que sea muy superficial, muy pequeñito, en esos casos, y muy excepcionalmente, sí, le puedo hacer un nitrógeno líquido, o sea, una criocirugía o cremas tópicas, pero son casos muy particulares, Diego. Quiero que la gente se lleve bien en claro que ante un carcinoma vasocelular, lo más indicado es la extirpación con un bisturí, o sea, la extirpación del tumor. Y después eso Ok. se lo manda a la anatomía patológica, que es quien va a hacer el diagnóstico certero de este tipo de cáncer. Importante ahí también para que la gente que nos ve tenga más que claro estos procedimientos. Bueno, el tipo de cirugía que se realiza en la Clínica Merced, ¿es ambulatorio? Sí, totalmente. El paciente lo hacemos pasar a la sala de procedimientos, le realizamos una higiene de la zona con alcohol, le colocamos anestesia local y se lo sacamos. Eso es todo. Y obviamente unimos con 1 o 2 puntos o 3 puntos o X puntos dependiendo del tamaño de la lesión. Pero sí, es un tratamiento que aproximadamente dura 20 minutos a media hora. Claro, porque es importante también ahí que la gente sepa o se preguntará cuánto dura la cirugía o la No, intervención. es cortita. Todo eso lleva aproximadamente 25 minutos, por así ser muy generosa. ¿Cómo es la recuperación de este tipo de procedimientos, doctora María? Es una recuperación muy tranquila. El paciente, una vez que le hacemos esa extirpación de la lesión, se va con indicaciones que son, higiene local, antibióticos en crema o a veces, los cuidados típicos que tiene que tener el paciente. Obviamente no va a tener que hacer ejercicio físico o, por ejemplo, actividades en el agua para evitar inconvenientes con la cicatrización. Ok, y doctora, ¿qué apoyo o cuidados dermatológicos postoperatorios ofrece Clínica Merced? Todos. El paciente, una vez que se va sin su lesión, se lo cita aproximadamente a los 10 días para la extirpación de los puntos y nuevamente a los 10 días
se lo cita nuevamente para ya entregarle el informe de la anatomía patológica. Y de ahí vemos cómo continuamos. ¿Mm? Esto va también dentro de los tipos de seguimientos que se realiza después de haber tratado un carcinoma vasocelular. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque si el informe que recibimos nosotros del anatomopatólogo nos dice que, perfecto, es un carcinoma vasocelular y que los bordes y que la profundidad Ya. están libres de lesiones malignas, perfecto, chao, todo termina ahí. Pero si nos informa que es un carcinoma vasocelular y que quedaron algunas células malignas en la base o en los laterales de la lesión, bueno, pues entonces se programará un segundo acto quirúrgico para extirpar lo que salió. Así que todo eso se lo hace en posteriores consultas. Y en ese contexto, doctora, ¿es posible que el carcinoma vuelva a aparecer en la misma zona? Totalmente de acuerdo. Como dijimos anteriormente, y volvemos siempre a lo más importante, el factor más importante en la aparición de este carcinoma es la radiación ultravioleta. Entonces, aquellas personas que durante toda su vida recibieron mucha radiación solar por X motivo, ya sea por sus trabajos, porque les gustaba tomar sol, porque hacen o hicieron mucha actividad deportiva al aire libre, tienen riesgo de aparición de este carcinoma. Entonces, puede que salga en un X lugar, pero eso no quita que reaparezca o aparezca en otro lugar, o que aparezca en el mismo lugar. Por eso es muy importante la visita al dermatólogo ante la aparición de cualquiera de los síntomas signos que les acabo de decir. Doctora, ¿y se deben controlar otras zonas del cuerpo regularmente luego de un caso tratado? Totalmente, totalmente. El examen dermatológico en aquellas personas con estos riesgos que acabamos de decir, con estos factores de riesgo que acabo de decir, es muy importante que se hagan un examen anual y más aún aquellos que recibieron todo esto cada 6 meses. Eso mismo, porque, bueno, uno se pregunta, ¿cierto? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer los chequeos si ya tuve un carcinoma? Cada 6 meses. ¿Cada seis Cada meses? 6 meses. Esa es la respuesta. Cada 6 meses. Si ya tuvo el antecedente de tener un carcinoma, bueno, cada 6 meses o ante la aparición de otra lesión sospechosa de un carcinoma vasocelular. Y también ahí para reiterar, ¿qué cuidados diarios se recomiendan para prevenir nuevos casos de carcinoma? Bien. Esto seguramente que toda la audiencia lo va a sacar por la explicación que acabo de decir. Como es un cáncer que responde sobre todo a las radiaciones ultravioletas, el principal factor para evitar la aparición de esto es protegerme del sol. Protegerme del sol con sombrillas, con gorros o con factor de protector solar. Evitar la exposición de sol, sobre todo en horas que los rayos ultravioletas son muy dañinos, como por ejemplo desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Entonces, por favor, a cuidarse del sol, a protegerse del sol. Doctora, ¿y es posible realizar una evaluación dermatológica preventiva sin tener síntomas? Sí, claro que sí. A esos pacientes una vez al año deberían estar haciendo un chequeo dermatológico. Sí. Bueno, y para ir cerrando también esta provechosa conversación, doctora, que es muy importante ahí que la gente sepa sobre este carcinoma vasocelular y todas las recomendaciones que se deben llevar a cabo. ¿Qué mensaje daría a los pacientes que subestiman una mancha o una herida que no sana? El mensaje básico es, ante la aparición de una lesión, justamente como vos dijiste, Diego, que no sana, que pica, que cambió de color, que cambió de forma, llamen a su dermatólogo, agenden turno con su dermatólogo. ¿Por qué? Porque puede ser una lesión maligna, puede ser un carcinoma vasocelular u otro tipo de cáncer maligno de piel.
Excelente, doctora. Bueno, queremos agradecerle a usted por su tiempo, por comentarnos sobre este carcinoma vasocelular y todo lo que dijimos anteriormente con respecto a recomendaciones, lo que se debe llevar, los procedimientos y mucho más. Agradecerle por estar acá con nosotros en Clínica Merced. Un placer ayudarlos y hasta la próxima. Que tenga una excelente jornada, doctora. Igualmente, Diego, un beso grande. Bueno, ahí estábamos en conversación con la doctora María Puca, que nos comentó sobre este carcinoma vasocelular. En Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo Chile. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. Y no olvide enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 o a través del sitio web www.clinicamerced.cl. Queremos agradecer a cada uno de ustedes quienes estuvieron con nosotros en Clínica Merced, tu salud en casa.